Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Victoria del staff de Motherland Latinoamérica. Estamos aquí presentando un pequeño proyecto que estamos trabajando, un pequeño podcast para ustedes de Motherland, obviamente. Pues estoy con todo el staff acá y vamos a presentarnos. Voy a empezar con mi compañera Diana. Quiero que me digas de dónde eres, cuántos años tienes y cómo conociste Motherland. Adelante, Diana. Bueno, soy de Argentina, tengo 23 años y conocí Motherland me pareció interesante cuando vi a una persona rubia. Y dije, bueno, vamos a verlo. Y cuando vi en el trailer que las minas estaban usando, dije, listo, lo voy a ver, así que me enganché. Excelente, casi como yo. Yo vi igual un resumen en YouTube y dije, esto me interesa. Y por Claro, eso entré. exactamente. Y bueno, ahora Exacto. vamos con Grachu. Igual lo mismo, ¿de dónde eres? ¿Y por qué cómo conociste con Motherland? Bueno, yo soy de Argentina y conocí Motherland viendo YouTube. Empecé a ver unos trailers y de ahí fui a Twitter a seguir buscando información. Y por la trama, ¿no? Obvio, por la trama, obvio. Esa es la primera Obvio, parte. por la trama. Ok, a ver, ahora vamos a ir con Amai. Hola Amai, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Amai, más conocida como Ami. Pues lo mismo, YouTube me conoce muy bien, así que me recomendó la serie y pues la verdad la trama me atrapó bien chido. Y Igual, soy solo de por la México. trama. Ah, perfecto. Obvio la trama. Excelente, muy bien. Ahora vamos con nuestras compañeras Aurora y Hola a todos, mi nombre es Aurora, soy de Perú y bueno, como conocí Motherland for Salem fue a través de Twitter en una publicación que encontré de una cuenta que ni siquiera seguía y me gustaron mucho las fotos que vi en la publicación que me interesó en la serie, entonces por comentarios pedí que alguien me compartiera un link para poder verla, así que después la pude ver y aquí estoy. ahora vamos a ir con la fundadora, la mente maestra detrás de todo esto y detrás de la cuenta. Fer, buenas tardes, buenos días, de donde sea que estés. Buenos días para todas, aquí estamos. Es verdad, esa fui yo la que inició todo esto, así que bueno, me presento. Fernanda 22, actualmente en Toronto, entonces estoy a nada de irme a Vancouver hasta que ustedes me lo digan, obviamente, pero creo que va a ser un poco complicado. Ella es la fuente de toda nuestra Así es, información así de es. primera mano. Ella es espía, estudiante, de todo. FBI. El FBI. Un El poco, FBI. de todo un poco. Perfecto. Ya recibí la llamada del FBI, de hecho. Bueno, ¿tú cómo Mira. conociste Motherland? Fer, cuéntanos a todos. ¿Cómo conociste Motherland? Por Facebook. Una conocida me habló sobre el trailer, me lo envió y yo dije, entonces ahí comencé. Sí, yo creo que soy la única que lo conoció en Facebook y en YouTube, me parece. Entonces, sí, y de ahí comencé, ya tenía una cuenta en Twitter y bueno, de ahí dije, pues casi no hay gente que conozca Motherland que hable en español. Entonces dije, pues voy a hacer algo y fue que creé el grupo y las junté a todos ustedes. Así es. Gracias por De tanto, hecho, perdón de por hecho tan fue, poco. fue Así es. Fernanda la que me spoileaba todo de Motherland. Yo me recuerdo, estaba en la cuenta de Juliantina y seguía a Fer, a la cuenta de Fer, y o sea, prácticamente subía todo lo relacionado sobre el ship y me spoileó toda la serie casi cuando ya decidí ver. O sea, no toda Qué la serie, mal, pero Fer, qué mal. los Más o primeros menos. dos capítulos, Bueno. los primeros dos capítulos, que ves que ahí me lo spoileó Sí. todo Fernanda, y pues fue casi prácticamente ella la que hizo que yo viera Motherland, porque no ¿Tú habían empezaste muchas a verlo? cuentas. Tú empezaste a Sí, verlo en el sí, o sea, capítulo 2. desde el 2 pero no habían Ah, muchas cuentas, o sea, las poquitas que habían, todas hablaban inglés. Y claro. una que otra en español, y Fernanda, y yo la seguía por Juliantina, me spoileó todo el capítulo 1 y casi que todo el capítulo 2. Pues, que Igual a Fernanda, una todas nos disculpa. pasó, ¿no? Que cuando entramos eran todas cuentas en inglés y eran muy pocas las cuentas que hablaban en español o que eran latinas.
¿Todos igual estuvieron como que desde el inicio o como que en algún otro episodio llegaron? Pues yo, por ejemplo, llegué hasta el episodio 7, no, 5 me parece. 5. O sea, yo sí Yo me del tardé un 2, poquito más. Yo pero creo que recuerdo el que 5. ya había YouTube, como dije, pero eran puros trailers. Y yo decía, se ve interesante. Pero pues nunca, no me enganché hasta el capítulo 2, gracias a Fer. Así, se ve interesante la güerita. Oigan. La trama se ve interesante. La trama, o sea. Ahora vamos a hablar sobre cuáles fueron nuestras impresiones y nuestro pensar del capítulo 1 con el final, que ya sabemos cuál es. ¿Qué pensaron al momento de verlo? ¿Cómo? Yo. Ok. Amai. Ok, mi primera impresión. O sea, de una ya sabía que la trama me iba a encantar, ¿verdad? Y pues nunca esperé ver tanto contenido, de verdad, en el primer episodio. O sea, sí me quedé así como que en shock de ver, o sea, prácticamente todo pasó así de un jalón en el primer episodio y sí me sorprendí demasiado. Puedes sacar el primer capítulo, es que para que una serie me enganche tiene que tener química y estos dos tienen química y de todo. Sí. Eso es lo que puedes sacar el primer capítulo. Eso creo que es lo que más yo puedo destacar por lo de mi opinión, de que sí, la química fue así, wow, instantánea, ¿no? Sí, no he visto algo como que tan marcado anteriormente. Sí, Y sí me sorprendió lo que decías, de que de un capítulo se obtuvo tanto cuando hay series que todo. tardan 5 temporadas en algo mínimo, ¿sabes? Entonces creo que sí, como que el contenido Sí, fue boluda. más orgánico, no sé. A mí me encantó ese capítulo también. O sea, en otras series, haz de cuenta que para un pinche beso se tardan como 4 temporadas y ahí andas sufriendo, ¿no? Con Motherland Sí, el slow burn es demasiado largo a veces. Fue todo tan de a una en el primer episodio te dieron toda la historia de lo que iba a conllevar esta historia, ¿no? Porque también en el primer episodio supimos que pues Sila iba a ser pues no tan Pues la mala, bien ¿no? vista para todos. Ajá. Sí. A ver, Day, dinos, ¿qué opinas de este capítulo? Bueno, igual, la primera vez que vi el capítulo 1 dije, ¿qué carajos? La gente se está muriendo, what the fuck, ¿qué estoy viendo? Para empezar, eso fue lo que pensé cuando empezó el capítulo y la mina estaba hablando y todo lo que pasó. Después, cuando vi a Ren, cuando se presentó, dije, bueno, dije, ya está, esta persona es gay, no es ni siquiera bisexual, ya lo tenía claro. Esa vibes me lo super dio. Dije, esta persona no es ni siquiera bisexual, es gay, punto. Fue la ropa de cuadros, ¿verdad? Fue Es que la bota. el primer plano y cuando camisa iba cuadros. caminando por esas casas y cómo su Sí. forma de caminar, su forma de vestir, cómo llevaba la ropa, era literalmente es gay, ni siquiera bisexual. Su Eso fue que actitud, cómo aplaudirle. caminaba. A eso es algo que hay que aplaudirle Todo. igual a Taylor, A Taylor. porque la verdad sí dio, Sí. o sea, para su personalidad que es totalmente opuesta, sí Sí, dio Por eso me una sorprendí, les imagen, sí, dije. es muy genuino, o sea, es muy genuino, entonces sí. En- Si se paran las sí, dos así juntas, yo jamás pensaría que son la misma persona. jamás vas a pensar que era una Jamás. persona, exacto. Me pasó cuando justamente con el primer, bueno, y cuando vi el tráiler me pasó que apenas vi el tráiler me fui a stalkearla porque ya en el tráiler ya me pareció como que me dio vibes. Entonces me fui a stalkearla y dije, no puede ser que esta mi actriz esté interpretando a este personaje ya cuando vi el tráiler. O sea, dije, wow. Sí, Después yo tuve que cuando revisar el nombre para ver si yo estaba realmente salteando a la actriz correcta, porque no es que tenía nada total, que ver con Ryan. nada, pero absolutamente nada. Y cuando vi el capítulo entero, es más, cuando vi la primera interacción entre Roel y Sila, dije, listo. Apenas hablaron, la química, o sea, en la chispa, Sí. cómo se miraron y todo, dije, listo, acá va a haber algo, dije yo, Sí, fue directamente. instantáneo. Sí, muy bien ahí por el Totalmente. casting, muy bien allá. Fue muy instantáneo. Total. Y después, Y lo que sí, ajá. sí, Amay. ¿Qué ibas a Hay que decir? aplaudirle a Taylor o sea, es súper buenísima actriz, realmente nos convenció a todos.
Y su personaje, mis respetos, le sale pero de maravilla. De maravilla total. La- Que la dígale que amamos. la amo, dígale que la amo. Y una de las cosas también que me Dígale que encantó la el ama. capítulo, sí, y una también de las cosas que me encantó el capítulo es cuando hablan de las marcas. Ah, Ese sí, ¿De las fue, qué? sí, buenísimo. esa fue la escena, o sea, me encantó, porque tipo todas hablando de las marcas azul que tienen cada una de las brujas. Ah, Dije, nada, amé esa escena, lo amé. Amo a Literalmente, Tali, se quedé ahí, en ahí la ay, amé sí. a Tali. a tal y la amo, la adopté desde que la vi. O sea, dije, es un bebé, ya Ah, está, es sí. mi protegida. Así de una, dije. Es lo que pensé apenas Todos. se me presentaron el personaje. Y De ella después sí me el gustó mucho el final, desarrollo. sí. Después el final dije, no me digas que va a ser la villana, no me digas, sí, ya estaba en el final del sexto capítulo. Es que no me hagan esto, dije, no. Y después dije, no, tampoco todo es blanco y negro, que me tranquilice. Y bueno, esa fue mi expectativa Ese y lo ese que aspecto que pensé. acaba de tocar Diana es muy importante. Eso fue igual lo que me atrapó. Ok, ese punto que acabas de tocar de la parte que es blanco y negro, eso me gustó mucho, porque supuestamente la institución que es buena, o en este caso que son la milicia, en sí no son buenos. O sea, ambas partes Exacto. tienen una misión y Tienen ambas un partes tienen un punto de trasfondo, vista claro. y un trasfondo, Exacto. exactamente. O sea, Sí, no es el sí. típico de esta chica es la villana y es mala. O sea, hay el por qué está haciendo, y en sí, si lo ves desde su punto de vista, no está haciendo algo, pues, matar es malo, obviamente, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Claro, sí. Pero, Sí. o sea, para su convicción, o sea, para la liberación, o sea, todas las guerras se basaron y se forjaron abajo de un sacrificio y abajo de guerra y de violencia y todo. Entonces, para generar un cambio, a veces hay que recurrir a esas medidas, ¿no? Entonces, como que es una pelea entre si está bien o está mal, o puede ser intermedio, todas las áreas grises. Entonces, eso sí me gustó mucho, la verdad. Exacto, sí. A mí también, por eso dije que no, va a haber más trasfondo recién en ese primer capítulo, va a mostrar más el porqué y todo. Por eso no me enteré tanto. Preguntarle a Aurora y Ah, después yo ver. lo que quería comentar sobre lo del Ay, a mí. personaje de Sila Ujú. Sí. es que, bueno, desde el primer episodio ya vimos que iba a ser como el personaje al que catalogaran como malo, ¿no? Y pues Ujú. la verdad, el primer episodio sí se vio muy así como que no tuviese justificación, ¿no? Claro. Imagínate ver toda esa gente cayendo del edificio. Yo desde Sí, el sí. primer episodio ya sabía que la iba a defender contra todos, ¿verdad? Ah, mira, Bien. Pero ella, ya defensora. como va, obvio, como va, te das cuenta de que también The Spree tiene sus puntos muy válidos, ¿no? Sí, claro. Y Claro. como decía Vic, ¿no? Que todo esto, todo Fort Salem, pues también se trata de guerra y de matar, ¿no? Cuando vas a la guerra, ¿qué haces? Pues vacas. Y pues The Spree tiene un Sí. punto válido porque tantos años de esclavitud sobre la raza, las brujas, llega un punto donde ya no quieren estar en esclavitud porque aunque ellas sirvan, tienen que servir a fuerza, Claro, ¿no? eso, el No tema es de que sean prácticamente a casi, voluntad. claro, Sí, que, ese que tema de la sean esclavitud es obligadas a importante, servir. porque es una Sí, esclavitud, o o sea, sea, están, eso es esclavitud, o sea, Esclavitud, sea claro. ahora moderno, es esclavitud, Es porque si yo no esclavitud. quiero, Es me como están que, obligando a ir. viven claro, es como engañadas que con una se. falsa promesa, o sea, para ellos Ujú, creen que, ay, sí, soy igual o soy libre porque pues peleo por mi país y la chingada, pero si no, exacto. No porque vos con lo la, elegís, sino porque te obligan. con la grosería. Porque Ah, si exactamente. Sí, o sea, es porque lo tienes que hacer, si no, Exacto, te te obligan a persiguen. O sea, hacerlo, porque si no te esclavitud persiguen, claro. en diferentes Totalmente. formas, En exacto, sí, los exacto. 300 años que pasó de lo que le pasó a Alder ahora, no cambió nada, solo que se No, transformó, se puso como una pantalla para hacerte ver que sí, pero en realidad no. o sea, de por sí exacto. vas a Pero morir, sigue no siendo vas a esclava, morir. Exactamente, o Sí. sea, siguen vas siendo a morir de esclavas, o todas maneras, pero sea, vas a estar en ya no tienen collares, esas cosas con las que las silenciaban, ya Pero no las siguen siendo matan, esclavos. pero pues Sí, sí, siguen siendo esclavas. Son sí, modernas, total. pero a esclavitud a fin de cuentas. Y Son pues, esclavas del gobierno eh, ahora. sí, claro. Y pues no justifico todas esas muertes que ha hecho Spree. es poco. Es poco Es comparada poco. a todos los que han matado, se han muerto, ¿no? Exacto, todas esas personas inocentes que también el ejército ha matado,
Y todas esas brujas también inocentes que los humanos han matado, los justifican y pues hacen ver que el Spree es el malo, pero en realidad yo veo que ambos tienen puntos válidos. Y Sí. Yo soy soy defensora 100% de Spree, Ciri. ¿ah? Y sí, yo igual. Yo también. Yo Yo también. 100% Spree. Si yo Spree. estuviera ahí en la serie, me uniría a The Spree. Yo igual. Eso no me Yo gustan sus igual, ¿eh? métodos, pero A sí la rebelión. la convicción Que es con es causa buena. justa. Sí, o sea, Exacto. lo único que quieren es liberar a las brujas de esa esclavitud. Yo estaba muy Rancia, como que no le di No, mucha sí. importancia a Abigail y a tal punto de que ni siquiera me sabía sus nombres todavía. Sí, Sorry, exacto, es justo. pero justo es a mí la me pasó verdad. eso. Creo que a todos les pasó Primero me eso. aprendí, me aprendí los nombres primero de Riley, después de Sila y después de Abigail y Tali. Sí, Sí, yo igual, la se me verdad. hace un personaje interesante. O sea, ahí tenemos como que en el equipo tres partes de la visión, ¿no? La que cree que es esclavitud, él no está Muy a muy de favor. acuerdo con las cosas ni a favor. En cuanto sabe que va a llegar, va a morir y la chingada, ¿no? Claro. Pero obviamente Tali está toda ilusionada porque quiere defender su país y Abigail su está país. motivada, tal Y vez a mí no es por la el obligación. es la obligación Para mí, de quedar como que en el renombre de su familia, o sea, tiene mucho peso Claro, la Claro. obligación por la familia y por el simple hecho de llevar el apellido por Bellwether. ejemplo, exacto, encima a mí en los primeros capítulos Abigail no me caía nada bien, pero era justamente por Competencia. no, es por esa personalidad que ella tenía al principio de los primeros capítulos, que era muy pedante, no sé si entienden Sí. lo que digo. Entonces no me caía muy bien, como que era Sí, hasta cierto, sí, claro. o sea, y hasta cierto Entonces, punto era como que hasta muy presumida y como que sí veía como el hecho de que ella era mejor que las demás, pero obviamente exacto. por su mamá y por su familia que de verdad creen que somos mejores que otras casas, o sea, que Son mejores otras que otros, líneas matriarcales, ¿no? claro, A eso mí es no lo me que... gustó las veces que enfrentó a Liva, o no me gustó cómo la trataba. a mí Siempre como que tampoco. Liva terminaba perdiendo ante ella y no me gustaba. No me gustó Y esa forma todo en que por la el trató. enfrentamiento que tenían sus familias, porque ellas no. Ajá. Claro, era por O familia, sea, por el apellido, viene de digamos. ahí, Le inculcaban claro, viene de este ahí. apellido está mal o lo que piensen va mal en contra de nuestra familia, digamos, el ideal de la familia y se armaba el lío. Pero después al Exacto. final se Sí, dio cuenta, se dieron cuenta que como que no tenían nada que ver la familia, eran ellas dos aparte, digamos. Como que no Ujú. importaba el apellido. creo que sí va a ser como que muy marcado el hecho de que ya antes como que hasta dentro de las mismas brujas se peleaban porque quién es mejor que la otra y qué familia es mejor, y ahorita van a Claro, de estar como que más familia. unidas de somos la misma persona, o sea, somos brujas, somos lo mismo, o sea, hay que estar unidas, Sí. ¿no? Por ahí de eso va a tratar también la Igual segunda. Sí. Ponele a ¿Qué Rael ibas más o a menos le decir? pasó lo mismo en una ¿Sabes qué parte. es lo que yo no entiendo o todavía no termino de entender? Es saber, o sea, cómo decides qué familia va a ser de ese, ¿De cómo? del Hightlandic. O sea, ¿cómo decides eso? ¿De qué? Creo que es porque los High Atlantic son como que las familias de las primeras brujas, entonces son una línea larga o sea, del mismo apellido, ¿no? O sea, creo yo Una que son línea. así. O sea, no es como que digas, yo soy buena bruja y pues voy a ser parte de High Atlantic, no. O sea, tienes que como que venir de la línea o de alguna ramificación de la línea de los primeros exponentes de la brujería, ¿no? Mm. Creo yo que sí debería ser. O sea, creo que así debe de tener como que no sé si se pueda como descendencia, que, entonces sería. ajá. Aunque pues me imagino que a veces se puedes colar así como de que soy amiga de tal, y pues empiezas a Claro, capaz que esa familia juntarte. quería que llegue y no sé. Hubo tal problema, bueno, pasa la amiga de la familia, ¿entendés? Exacto, en diario como que ya se incluye dentro del club. Claro, como Y que ya bueno, vos no las sos de la que sangre, vienen, pero pues, sos familiar o amigo, cosas ajá, así, o sea, de venga para buena acá. familia. Ali es un pastelillo, es a Tali ray of al sunshine. principio, digamos como que la vendimos y creo que todos lo podemos decir lo mismo, de que era como, la Muy cuidemos, inocente. es la niña, cuídenla, por Es la favor. Es la tique de la familia. Sí, protegida. No me la toquen ni le la hagan No me nada le haga porque los nada, brujo. por pobrecita, sí, favor, sí. nadie.
pero Sí. Y ya después Pero como... discrepando a Dai, eso era como al principio, porque como lo mencionó el otro día Fabiola en el después de que ay, se me fue la palabra. Habló sobre Sila, le dijo a Ana Costa lo de Sila, ni siquiera lo pensó, ni siquiera le dio el beneficio de la duda a Sila. Claro, por Es que eso, de como la- que al La delató. principio era medio como que Al no me toquen principio era a así, Stali y ya a después como que se Tali, le nubló la porque vista con el después, ejército. no, yo digo que para mí de las tres, Tali es la más enigmática en cuanto no sabes con qué te va a salir. No sí, sabes con qué va a decir, Podría ni ser. tampoco vas a saber qué hacer. Es la que no sabes, Claro, porque es verdad. vos tenés pensás razón. que sí, pero después hace todo lo contrario a lo que pensás, ¿entienden? Es como, ¿qué va a hacer ahora? Nosotros pensamos al principio, al avanzar el tiempo y los capítulos, te das cuenta que no sabes con qué te va a salir. Y esto es, a mí me intriga mucho esos personajes. sí, tiene igual un cambio, una evolución de la que idealizaba al ejército, Al a la que ya ve de ejército, verdad de que, ok, no somos ni buenos ni malos, o sea, ni malos. estoy viendo qué está pasando, ¿no? Pero lo que pasó con Alder, de que se convirtió Claro, y ahí al en final como que terminó de asesino, o sea, decidir. Como que ahí al final terminó de decidir, porque después decía, bueno, no hay ni buenos ni malos. Tuvo como esa Yo etapa creo como de que, dudar. Y ya después se Pero terminó yo de creo que decidir. ahí lo hizo porque vio que si pasaba algo, la única forma de ganar en esa situación era hacer eso, de hecho, claro, de yo ser creo que una vida. yo creo que Tali es como una Abigail, pero más blanda. no Más sé. blanda. Ujú. Sí. Mm. Porque tiene ese fervor de servir al ejército. Y las últimas decisiones que tomó Tali fueron más que en sus propias amigas, o pensando en su propia compañera, que Es que al ella final como que decidió se por fue Sila. invirtiendo la cosa, porque Tali terminó pareciendo un poco más a Abigail, y Abigail como un Abigail, poquito y más Tali, Abigail como un un poquito más... poquito, ¿no? No En cuanto tanto, al... claro, no tanto, No pero un poquito más tanto. tranqui, No, como más de familia, dejando de lado los Por eso ejércitos. Abigail por eso también, es como un claro. tipo de Abigail, pero más blanda. Claro, como un, no Oye, decir Tali, pero algo así. Con diferente motivo, Claro, creo yo, o sea, como que sí es de, Ujú. yo, sí yo, están como el Pero con ejército, el pero con mismo diferente fervor de motivo. servir al... Mismo fervor, pero diferente motivo. claro, pero Ajá. ¿Qué por vas a ahí. decir, Amay? yo Amai. hablando de eso de que Vos. hablando de eso de que Tali se convirtió en Abigail, sí, más o menos así lo veo yo, porque Yo Tali también, la eligió a verdad. Alder, o sea, Exacto. prácticamente Sí, eligió elegía al al mil. ejército. Sin embargo, no sé si se Ujú. acuerdan que Antes que a sus Abigail amigas. ya estaba excluida de tener que ir a la... Ajá, exacto. Abigail ya estaba... Vieron, no sé en qué capítulo, no la hicieron ir ¿A dónde es que las llevaron? Eh, ¿No fue China? A batalla. ves A China, que ¿no? no entraron a no entraron a War Wild College, College. las llevaron, las llevaron al combate. Ella estaba Ajá. excluida y aún así eligió a ellas, Eligió, Por las así. eso, eligió a como que Abby ellas. se hizo un poco más de la familia, dejando de lado el ejército, digamos, Claro, y el deber. claro. Y Tali lo al Más, revés. me importan más mis hermanas, como ella dice, que el Claro que ejército. Al final que creo ir a que en esa luchar. decisión, creo que en esa última decisión, Sí, a Abigail mí terminó Abigail se siendo empezó mejor a que Tali. convertir en uno de mis se Sí. empezó a convertir en uno de mis personajes favoritos desde el capítulo, ¿qué capítulo fue? Creo que ¿Cuál? fue desde ¿6? el sí, ¿7? Es la boda, ¿no? que sí. Creo que De sí. la Sí, boda. sí, Ajá, porque después De de la la fue boda. cuando boda. ¿Qué Cinco. perdió a pasó? Sila. Sí, Sí. Fue Sila, ¿no? Es como que empezó a defender a Real de lo que habían ah, hecho. Ujú. Entonces sí, 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 sí. Y también Claro. que el hecho al de que no Y podía no me final, mostrar acuerdo. su debilidad ujú, estuvo muy bueno igual. Claro. yo, no tú. Ay, vamos a decir que amamos a Jess, a la actriz, y también a su Ayer personaje, Claro. salió. Ah, sí, eso pero sí. sí hay que destacar que fue el personaje que más cambió de actitud durante toda Sí. desde La evolución de el Tali fue la que más sí, fue evidente. brutal desde el Total. primer capítulo, los primeros capítulos así de bebé te protejo contra todo y Hasta el último contra de vení, todos, haceme lo que pero quieras, potraja. ajá, o sea, sí, Yo creo hasta que convertirse en ese ser todo loco. incluso Es que Abigail creo que sí. terminó siendo o demostrando mejores cosas que al final que lo que demostró Tali, porque Tali se convirtió en Billy, al final, o sea, prefirió a Alden. En No es cambio, que la Abigail, prefirió Alder, es una sino forma que de yo, decirlo. Ujú.
Pero es que Sí, me refiero a que digamos, se inclinó más al lado de seguir yo eso siguiendo lo, la sí. creo. Tiro. Pero sí hay que dejar como que muy en claro que es uno de los mejores ships que hay. O sea, Sí, tanto olvídate que Eso en sí. sí, eso sí. química, en desarrollo, en los trasfondos, no es como que el típico de, ok, están ahí, pero no tienen ninguna historia de fondo, ¿no? O sea, sí tienen, toda la Exacto. historia se basa bastante en su relación y Eh, en lo que tienen atrás por individual, o sea, cada una de las partes, ¿no? Sí me parece muy interesante y muy refrescante, obviamente. Ya hasta y el hueva que me da ver otras tenga, series que no tengan ese tipo de desarrollo. que tengan más de 5 minutos de pantalla cada capítulo y se centren en ellas e individualmente ya habla muchísimo de la serie y del mismo ship. Sí, que Es no se había como mostrado antes. muy Las pocos, chicas o eran secundarias o no tenían como que, o era como que la pareja de la principal o claro, la secundaria, entonces como que no había ninguna historia atrás. Pero ahorita sí, como que las exacto. dos tienen una historia Y ahora, independiente y súper independientemente de la otra, sí, totalmente. Bueno, y hablemos de que literalmente casi toda la serie está alrededor, digamos que de Sila, como decíamos siempre, como que ella es el hilo que mueven los demás hilos. Sí, eso sí, igual yo sí lo creo. Creo que muchos decían igual en las entrevistas y todo de que ella es como que un secundario, pero no, yo creo que sí es, o sea, creo que todas aquí compartimos la Que idea de que estaría sí pues mal es. las cuatro son estaría mal principales para nosotras, me parece. claro, pero estaría mal si digo que una parte de la historia gira en torno a ellas también. Es que Sí, sí, o sea, ella creo que sí es una pieza importante. O hasta eso, hasta el hecho de que de la historia del casting. O sea, muy interesante el hecho de que la hayan casteado a ella primero y luego a sí. Rael. Y Y eso después que Entonces, Sila como de, que, no claro, existe, y eso que Sila no existe en el libro no, no, no. original, ¿no? La Es un escribió personaje Elliot justamente para la serie. Es que es muy fuerte. y aparte que es malo. es que es un personaje. Y aparte creo que también igual eso afectó también, o sea, eso influyó mucho en eso, porque ella es una buena actriz, o sea, y tiene mucha personalidad. Entonces, Total. creo que sí, sí es una pieza muy importante, o sea, no creo que No es prescindan una, de no ella. es, No es no un es un secundario. personaje secundario, es una persona, es un personaje principal, regular y principal, como las tres, digamos. Bueno, Sí, como digamos que las seis son las principales. claro, sí, pienso igual que Dai, porque tiene mucho No, que dar y exacto, muchísimo. espero que, Son esos personajes enigmáticos que te ajá, intriga, que querés saber más, que cómo fue que pasó esto, qué pasó que hace esto. O sea, no sabemos mucho de Sila y queremos que se explore más a fondo todo eso. Y esperemos que lo hagan, ¿no? Sí, esperemos que la segunda temporada nos dé un poquito más de su... Más bien, Pasado. igual cómo se mueve de Spree, ya vimos solo hay mucho de algo cómo que se no me tiene mueve. contento de la segunda temporada, que son solamente 10 episodios. Todos tenemos esa queja, pero pues yo creo que mientras sea contenido de calidad, no hay tanto problema que sea poco o mucho Claro, y no sea contenido de calidad, porque si es, a veces hacen las series muy largas y luego como que hay mucho relleno y dices, ay, qué hueva, o sea, Totalmente. Tipo, tienen, no sé, 20 capítulos o 15 capítulos y no, pues, 5 capítulos. pero exacto. tampoco Necesito que queremos vayas o al sea, trama, a las cosas que pasen. yo lo digo por el tema de que no me gustaría que al final apuren todo, Claro, que sea remetan todo. bien, el desarrollo bien hecho, que tenga sentido también, ¿no? Porque a veces ponen que ponen más capítulos y hacen cualquier cosa y te quedas como, ¿qué están haciendo? Exacto. Como lo que pasó con Game of Thrones. Que no quiero. No. Literal, o sea, O se sea, se le fueron cayó el pedestal. al chori, o sea, al pasto se fueron. Exactamente, sí, sí. Entonces prefiero que sí esté corto, pero que sí tenga cosas de Bien, calidad, que todo tenga mucho claro. sentido, porque obviamente sí Bueno, hay cosas que... yo a esta segunda temporada le pondría 12 capítulos, no 10. Vamos No a sé si están de proponer a acuerdo. Mireille, a la escritora de Motherland. Ah, Queremos 12 que sean 12 capítulos. capítulos. Estamos Oye, con... yo Es que 10 estoy, para mí 10 necesito dos disculpen que más. las corte. Ya Estoy es esperando oficial que que va Sí. a Dai ser haga 10. el chip. Oh, me Ya es oficial acabaste que con van mis a ser. ilusiones. Sí, Abigail lo No dijo sé si en sabía. el Instagram Live.
que van a Abigail. ser 10 Abigail. capítulos. Sí, perdón, Abigail. Ashley. Abigail. Ashley. Ashley, Ashley. Le habló a Mike. ¿Cómo que hablas con Abigail, Amai? Dame su contacto, Perdón, que queremos hablar perdón. con él, por favor. No, sí, Ash lo dijo. Este, sí, Ella sí. habla con Taylor. sí, en su Instagram Live que iban a ser 10 capítulos. Oh, Entonces, bueno, duró solo poco mi 10. ilusión. Tal vez así Pero como que bueno. en la última temporada, que ojalá y sea como que la 12ª. Sí, no Ah. sé. Nos regalen unos 12 capítulos. Esperemos Yo, que sí, que usted- tenga. Tengo esperanzas, tengo esperanzas. ¿Cuántas temporadas quieren tener de la serie? Yo, en particular, con 7. 15. 6 temporadas. Yo con 6 7, temporadas feo. estoy. 15. 20, 15 tomalo, como déjalo. Supernatural. 7. Se supone que está Yo Y una con por 7 película. temporadas. Sí, quiero las 7. ¿Cuántos son los ¿Son libros? ¿Cuántos son los libros? Eso. Supuestamente son 7. O sea, era para 7, 7 ¿no? temporadas 7. entonces. Bueno, 8, Sí. tomalo, déjalo. Ah, Eh, apuesta el más. último es la Yapa. Sí, porque yo creo que sí tiene oportunidad de que seguirse renovando por el hecho de que pues creo que ya acabaron con la serie de Sirenas, ¿no? Sirens. Sí, Siren. Lo cancelaron. Sí, entonces pues si ya es ese presupuesto, pues se lo pasan a Motherland, ¿verdad? Claro, Sí. además, Ujú. Claro. literalmente ahora su serie es como Estrella. su alma mater, es Motherland. Sí. Sí. Antes Porque creo que no es ni- era Sirenas, ahorita que ya se acabó, pues ya Siren. debe Creo que hoy por hoy, como lo dijo Pero ahora Victoria, Freeform hoy por es hoy su es serie, su es alma Motherland, o sea, creo que sí, somos... ahorita- estrella. Brincando a otro Ay, tema de Motherland en sí. específico, ¿qué opinan del el manejo de la cuenta de Motherland, la Uy, no. principal? Uy. O sea, No. siento que nos Ahora está dejando paguen todo, mucho que cierren desear. todo. O sea, por ejemplo, comparada con por ejemplo, la de The Wilds, o sea, nos dejó No hay punto de muchísimo que comparación dar. en realidad. No hay interacción, Literal. No hay o sea, no. nada. Es Y como que cuando muy publican Me nula. estoy, algo, me, eh, me estoy tentando a pedir este trabajo para hacer la nueva que maneje la cuenta de Motherland, ¿eh? podrías hacerlo. Me parece Alguien que de sí, Motherland, la Me verdad. parece que sí. Es que urge, Fer, Al dale, nosotros te Tira apoyamos. currículum. Nosotros te Ajá, va a tirar mi apoyamos. Mal. Y mira, currículum, y yo soy si publica sí. algo, Sí. no es que no queramos ver ese tipo de contenido, pero es algo que ya hemos visto, que ya todo el mundo vio, Visto, entonces no ya es es muy algo nuevo. repetitivo y además No, y cansa y a también la no audiencia tiene también le interacción, Es muy cansa. no tiene monótono ya. interacción con la audiencia, o sea, no hace lo que hace No, por otros tipos de, como que a los tags empiezan a hablar con la comunidad, o ni sea, no hay siquiera no, lo tuitea. O suben creo. cosas de Yo, antes por en ejemplo, grupo. Tuitea los tags. les digo, por ejemplo, o sea, nosotros, a pesar de ser una cuenta fan, tenemos bastante contenido. De hecho, tenemos contenido que todavía no hemos sacado. Entonces, que Sí, más que nada no lo hemos sacado por la cuestión de que pues podemos meter en problemas a gente del staff mismo de Motherland. Entonces, exacto. sí, también que la cuenta oficial se ponga las pilas, pues porque creo que como fans también queremos eso. Queremos que nos den contenido nuevo, refrescante y que se vea que quieren mantener al fandom vivo todavía. claro. Exacto. Pero es que Yo yo creo, siento que les da quiero igual. pensar, yo quiero pensar que confío en de que tal vez es una estrategia, de que obviamente van a estar así como que tranquilos ahorita para evitar la mayor cantidad de spoilers y luego cuando está a punto de ya de, o si estoy en la fase de edición o en la fase a punto Es que dijeron que los primeros de soltar capítulos ya lo contenido, están porque A editando. veces pienso lo mismo. Sí, eso A es mi, veces ese es mi pienso eso. deseo, o sea, eso es lo que le prendo a mi velita, a mi santito, para que, Ojalá, al ojalá. favor, espero que así sea. Y espero que no ojalá, estés como porque la primera está temporada de que no nos dio muy, nada. Ni siquiera nos muy dieron bloopers, parado. ni Pues, behind the scenes, ni pues nada. de hecho, Esto le va a dar bueno, pena. sí, bueno, de hecho, yo he estado verificando bastante información acerca de cómo va ese proceso de filmación y sé que cuando estuvieron grabando en Riverview Hospital ya estaban editando los primeros episodios, entonces supongo que están llevando a la par el proceso de filmación y de edición, entonces esperemos como que eso acorte un poco los tiempos y nos den la segunda temporada más rápido de lo que tienen estimado. Ojalá. Ojalá, ojalá. A ver, Algún digan ente poderoso que una escuche. fecha que les parece que se va a estrenar la segunda temporada. Un mes. Vamos a Entre hacer la julio y quiniela. agosto. Vamos a ver. Yo sí digo julio. Yo entre julio y Creativos, agosto. Yo, Sí, julio. julio, por ahí, ponele. O sea, Fervos, yo deseo mañana, pero pues no se va a poder. Aurora, Mai. Julio, agosto, dije. Yo creo que Pues para sí, junio, Ustedes en los comentarios díganos qué fecha es la que creen que se va a estrenar Motherland para que participen con nosotros. exacto, díganos. De Sí, sería verdad, bueno posta. leer sus comentarios.
Igual si Díganos. tienen alguna temática que quieran que toquemos en el próximo, o algún Vale. comentario o Que retroalimentación. opinemos de tema. algo, claro. Abierta a escuchar ¿Qué todo, quieren que claro. opinemos sobre qué para usted? También para el segundo episodio podemos dejar lo que esperamos de la segunda temporada. Por ejemplo, conforme a lo que hemos visto, Tali ya no es Viri. Sí, Entonces, Sí. también, por ejemplo, ya vimos que va a aparecer por lo menos 2 veces el papá de Rael. Entonces, Sí. también vamos a ver esa cuestión que nos dejaron con la incógnita de la mamá de Rael y Sila, ¿no? Cómo quedó como que en suspenso eso. Entonces sí, hay todavía mucho material por el que tengamos que hablar todavía. así es. Sí, yo creo que Así sí. es. Nos despedimos. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando y los que nos dan la oportunidad de poder platicar y desahogar todo lo que sentimos sobre esta serie que nos tiene Vamos con atrapadas. la Y la también voz que del no fandom. se olviden seguirnos en Twitter y también aquí mismo en YouTube. Correcto. Eso. Adiós. 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 Chau, Gracias. chau.